Súper bienvenidos. El Ateneo Español de México es una institución que resguarda la memoria histórica del exilio republicano español, y qué mejor que tengamos estos eventos y de esta manera. Nosotros tuvimos que estar encerrados 2 años, igual que ustedes, en casa, y fue muy difícil la comunicación con nuestros asociados y con nuestras amigas y amigos, porque todo era virtual. Entonces tuvimos que hacer una serie de cosas para que pues, llegar a los eventos, a las casas, y aprender. Pues nos costó trabajo, y qué mejor ahora, pues ya que tengamos presencial. Y esta experiencia que tuvimos de la pandemia, pues podemos tener ahorita a Pedro en Madrid, ¿estás, verdad? O en Alicante. Está en Alicante, entonces pues nos acompaña el autor, ¿sí? Que lo podemos conocer y que podemos convivir con él, aunque sea con una pantalla, pero nosotros aquí presencialmente, pues verdaderamente, pues ya el Ateneo retoma sus actividades, ¿sí? Les voy a leer una pequeña reseña de Pedro y de los herederos del legado, ¿no? Y de sus nietos, que ahorita les voy a contar un par de cosas muy concretas, pero que son fascinantes para los descendientes del exilio, ¿sí? Nosotros como tal pertenecemos a una segunda, tercera generación, y que nos involucramos en este tema porque sabemos que nuestras familias tuvieron que vivir una época muy difícil, y que gracias a la voluntad del general Lázaro Cárdenas pudieron quedarse en México y hacer familia en México, y nosotros como mexicanos y como parte de españoles, pues qué mejor que resguardemos esta memoria como un legado a la humanidad, que es muy importante, ¿sí? De una manera, pues verdaderamente que es lo que yo por lo menos pienso de la educación que he recibido de mis abuelos y de mis padres, que la democracia, la libertad, la igualdad serán los principios básicos para que la humanidad salga adelante, ¿sí? Porque si seguimos viendo con guerras o dictaduras, con represión, pues la humanidad no va a avanzar, ¿sí? Entonces les voy a leer unos datos de nuestro querido Pedro, y una pequeña semblanza de nuestros amigos Pepe y Pablo, ¿sí? Pedro Luis Angosto nace en Caravaca en 1960. Cuando vi el año dije, mira, estamos en la época, ¿no? Estamos sesentones. Entonces se licenció en Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, y es doctor en Historia por la Universidad de Alicante. Ha publicado una docena de libros, entre los que destacan Carlos Esplá Rizo, una biografía política, 2001, Alfonso XIII, un rey contra el pueblo, 2005, José Alonso Mayor, El hombre que pudo evitar la guerra, 2006, que es el libro que vamos a tratar ahora, y también La República en México, con plomo en las alas, en 2009. Es miembro de la directiva del Centro de Investigaciones y Estudios Republicanos, el CIERE, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Republicanos, y del Consejo de Redacción de la Revista de Historia. Autor de numerosos artículos en revistas universitarias de España, Francia y México. Articulista de numerosos periódicos. Fue también responsable científico del archivo Carlos Esplá de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, con sede en Alicante. Y de manera personal, yo le agradezco a Pedro el gran trabajo que hace. Ojalá que podamos hacer algo con este texto y lo traigamos en México, porque todo el antecedente histórico que involucra a un personaje, verdaderamente que está muy bien plasmado, ¿sí? No solamente es José Alonso Mayor, sino es el contexto histórico y todo lo que involucra las decisiones que tuvo que hacer su abuelito, ¿sí? Que es una responsabilidad enorme al momento que es director general de seguridad del gobierno de la República. O sea, no es cualquier puesto, ¿sí? Entonces,
La charla va a consistir en que tanto Pepe como Paco van a ser preguntas a Pedro y vamos a poder introducirnos en el texto, ¿sí? Yo de manera más que institucional les doy la grata bienvenida a nuestros grandes amigos, a Pepe y a Paco, que hoy en la mañana platicaba con una amiga, con Yolanda Rodilla, y les dije que iban a presentar este libro. Y es muy curioso porque nosotros nos conocemos en el Colegio Madrid de una manera, pues, infantil, juvenil, sin pensar que su abuelito, por ejemplo, tuvo esta gran responsabilidad en el gobierno de la República. O que mi abuelito vino en el Sinaya junto con mi padre. Y eso no lo platicamos en el colegio. Y años después nos damos cuenta que no solamente fue la amistad que nos unió en el Colegio Madrid, sino que también teníamos este antecedente que yo creo que se da, no sé, de manera pues, muy casual, pero además muy consistente, porque teníamos muchos amigos, pero nos hicimos más amigos a los que teníamos esta referencia de familia, digamos, ¿sí? En el caso de Paco, pues un exitoso empresario en la industria farmacéutica, y en el caso de Pepe, no me llevo tu presente, pero también es un exitoso académico, ¿no? Sí, exactamente. Y aunque nos separemos por algunos tiempos, siempre hay una manera de unirnos y que mejor de esta manera, entonces la tenemos. Les da una cordial bienvenida. Y iniciaremos con la pregunta, pues, que es de rigor, mi estimado Pedro. ¿Qué es lo que te motiva para escribir este libro? La motivación, evidentemente, es que en el momento en que yo empiezo a investigar sobre mis primeros años de historiador, hay un vacío casi general de biografías de personalidades, no solo republicanas, sino en España casi nunca se ha tratado la biografía. Pero bueno, ya cuando tocas la cuestión republicana, es que no había media docena de biografías. Entonces, ¿qué me motiva? Yo estaba especializado en historia de la prensa. Y en historia de la prensa se trataba de ir analizando un montón de cabeceras de periódicos, miles de periódicos, y ir viendo qué artículos, qué opiniones, qué informaciones podrían ser más valiosas para mí como historiador y para otros historiadores. Ahí di con Carlos Esplá, que me atrajo mucho la forma de escribir que tenía. Me acerqué a él por los artículos, entre otras cosas porque me reía mucho. O sea, era una cosa, tenía verdadera gracia. Y después de ver, de acercarme a Esplá, pues indudablemente me tuve que acercar a José Alonso Mayor. Hice primero la biografía de Carlos Esplá y después acometí la de José Alonso Mayor porque me había quedado ahí un hueco que tenía que terminarlo, porque eran ellos dos. En Alicante hay una generación magnífica en ese tiempo, la generación que nace en torno a 1895, son gente de una preparación rara, extraña, sobre todo en una provincia como Alicante, que era una ciudad como Alicante, que era una ciudad pequeña. Ellos se interesan por todo, leen literatura francesa, alemana, y aunque parezca mentira, pues llegan a construir uno de los mejores periódicos de la ciudad y de los mejores periódicos de España sin medios. Entonces, ¿qué me atrajo? Principalmente eso. Vi que era una persona muy seductora y intenté pues aproximarme a él lo máximo posible, porque también creía con el tiempo que fue un personaje clave en el desarrollo sobre todo de toda la República, pero sobre todo en el último periodo, en el periodo previo al golpe de Estado, y pudo haber tenido en sus manos evitar la guerra o al menos minimizarla. Luego las cosas transcurrieron como ya todos sabemos, pero era una persona muy decidida y una persona dialogante, pero que sabía perfectamente dónde se movía y dónde estaban los verdaderos riesgos para el régimen republicano.
Eso fue principalmente lo que me atrajo y lo que me llevó a hacer este trabajo, esta investigación. Correcto, Pedro. Bueno, ahora si nos puedes platicar un poco de cómo era la vida en Alicante a principios del siglo XX y cómo influyó eso en la formación de José Alonso. Sí, Alicante es una ciudad, es un puerto de mar en torno a 1900, al cambio de siglo. Era una ciudad muy pequeña pero muy dinámica. Estaba, por un lado, como es natural, era una ciudad en la que mandaban los partidos de la monarquía de Alfonso XIII, que todavía, y de la Restauración. Pero quedaba el bosquejo republicano de la Primera República, que se había quedado en las familias, en los clubes republicanos, en los clubes literarios, en los ateneos y en las logias masónicas. La ciudad tenía muchos clubes republicanos, había una logia masónica importante y había gente que había guardado la memoria de la Primera República y que la había transmitido a sus hijos. La ciudad era bulliciosa. Y entre otras cosas, para que nos hagamos una idea de lo que era, una ciudad con 50.000 habitantes tenía 16 periódicos. Entonces, lo que es no voy a decir que sean periódicos de una tirada extrema, pero por ejemplo, uno de ellos tenía 3.000 periódicos, 3.000 ejemplares de tirada diaria. Eso en una ciudad de 50.000 habitantes es una barbaridad. El porcentaje de periódicos es una barbaridad. Luego, era una ciudad que tenía un instituto al que habían ido, obtuvieron su plaza allí dos personas muy importantes por ejemplo, para la vida de Alicante y para la vida de José Alonso Mayor, que fueron Verdes Montenegro y Bernardo Giner de los Ríos, ambos con una relación muy íntima con la Institución Libre de Enseñanza, que fue la clave del renacimiento intelectual de España. También la clave, la Institución Libre de Enseñanza es la clave en la que hunde sus raíces el Colegio Madrid, que habéis nombrado antes, a través de Jesús Rebaque, que fue su primer director y su fundador. Bueno, pues Jesús Rebaque se formó en la Institución Libre de Enseñanza. Pues en Alicante, en el Instituto de Alicante, había varios profesores que venían también de la Institución Libre de Enseñanza y ellos tuvieron mucho que ver con la formación de esta nueva generación de hombres, de políticos, de escritores, de literatos, de científicos. Además de ello, Alicante tenía otra cosa, y era que había quedado de la Primera República dos personajes absolutamente increíbles, que eran el doctor Rico y el poeta Salvador Sellés, que era espiritista y un hombre que decía que se podía hablar con la gente que había muerto a través del pensamiento. Pero eran dos republicanos convencidos y ellos fundaron una institución que se llamaba el Orfeón, que era en principio para enseñar música a los niños y a jóvenes y tal, pero luego era un centro de reunión y de debate, de lectura. Y ese centro pues formó también, ayudó a conformar esta generación, por llamarlo así, crítica con el momento español de entonces, en el que se encuadró José Alonso Mayor. Era una ciudad que vivía un pequeño renacimiento económico, porque en Francia la filosera había acabado con las viñas y entonces en Alicante el vino que daba mucha graduación. Entonces se formó un comercio de vino tremendo que enriqueció a la ciudad y sobre todo a los que explotaban, comerciaban con vino. Entonces era una ciudad pequeña pero bastante dinámica, vital. Muy abierta al mar. Sí. Mi abuelo se convirtió a la masonería durante algunos años de su vida. Sabemos que lo hizo, porque lo hemos platicado, más por el interés de llegar a más gente que por el interés realmente de participar en cuestiones masónicas. Pero nos podías hablar un poquito sobre la participación de la masonería previa al triunfo de la República en el 31 y previo también al levantamiento militante.
la masonería, veamos, es que yo creo que es una cuestión sobre la que hay mucha confusión. En principio, yo recomendaría para adentrarse un poco en la masonería, hay dos especialistas muy buenos en España, que son José Antonio Ferrer Benimeli y Vicente San Pedro Ramos, que dedican toda su trayectoria, su larga trayectoria de investigación, la han dedicado a la masonería. Pero bueno, aparte de esa digresión, la masonería se le ha dado una importancia que quizá no la tiene, pero hay que distinguir entre dos masonerías. Una, en la masonería entran dos tipos de personas. Unas que buscan, que no quieren saber nada de la Iglesia Católica ni de las creencias más o menos normales y que buscan una vía de espiritualidad diferente a la oficial. Entonces, ellos creen en el gran arquitecto, tienen sus rituales y tal. Y hay otra parte de la que forma parte José Alonso Mayor y Álvaro Pascual Leone y Carlos Esplaya y demás, que ellos entran a la masonería porque ven que en la masonería hay una libertad que no la hay fuera. Entonces, ¿qué ven? La masonería basa sus principios en los tres lemas en el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y quieren que se difunda. Eso es lo que ellos buscan. Se meten, ellos se afilian, se introducen en la masonería para utilizar los canales que tiene la masonería para llevar a cabo sus objetivos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? En muchos casos los objetivos de la masonería son parecidos a los que ellos tienen, en otros no. Pero la masonería dispone en esos momentos de unos canales de prensa, de locales, de relaciones con otros países de Europa y de América que ellos no la tienen. Entonces hay un aprovechamiento mutuo. ¿Cuál es el papel de la masonería durante la República? Pues podemos poner un ejemplo bien claro. Casi todos los diputados que salen en junio del 31 por la provincia de Alicante, por ejemplo, menos uno, todos son masones. ¿Qué pasa? Muchas veces se ha dicho que eran esclavos de la masonería y que el pertenecer a la masonería suponía obedecer a ciegas cualquier mandato de la organización, de la logia. Bueno, esto no es cierto. Y la prueba es el ejemplo que voy a poner. Cuando se debate la Constitución de 1931, se llega al artículo 26. El artículo 26 es el que trata de la educación. Entonces, claro, las logias masónicas de España, y la de Alicante, una de las más, en las que más insistían en la cuestión, quieren que apartar a la Iglesia totalmente de la enseñanza. Hay una propuesta del Partido Socialista que dice que el artículo 26 tiene que contemplar la disolución absoluta de todas las órdenes religiosas y la prohibición de que se dediquen a la educación y a cualquier tipo de negocio. Eso a Azaña no le convence del todo porque dice que es ir demasiado lejos. En realidad se están basando en lo que hizo Francia en 1903 con el gobierno de Combes. Que es decir, la ley francesa dice simplemente queda prohibido la actividad comercial y educativa a las órdenes religiosas. Bueno, pues aquí en el artículo 26 las logias masónicas le dicen a los diputados que eran masones que tienen que apoyar el artículo que dice que se disuelvan todas las órdenes. De hecho, José Alonso Mayor está en contacto permanente con Carlos Esplá, que es diputado, y le dice, mira lo que está pasando aquí en Alicante, que me están diciendo que tiene que ser la disolución absoluta. Bueno, pues después de ahí un rifirrafe grande en el seno del gobierno, y Carlos Esplá plantea la posibilidad de que haya un voto en contra del gobierno por parte de algunos de los militantes del mismo gobierno. En ese momento llega un acuerdo con Azaña y dice, no, vamos a hacer una cosa, las órdenes religiosas no se van a poder dedicar a la enseñanza y vamos a expulsar a los jesuitas, que son los que tienen más influencia en ella. Entonces ya no es disolver a todas las órdenes, sino simplemente a los jesuitas, como había pasado tantas veces, otras 2 veces o 3 antes en la historia de España, y a las otras órdenes dejarlas que hagan su función dentro de
de los monasterios, de los conventos, pero sin que puedan ejercer la enseñanza. El artículo queda así. Las órdenes de las logias masónicas, los consejos, los reclamos de las órdenes masónicas era que no, que se disolvieran todas. Aquí está claro que no hicieron caso a la sugerencia, por decirlo así, de las logias masónicas, con bastante enojo después de los grandes maestres, de los tal, pero no le hicieron caso. Y como eso, en otras muchísimas cosas. El papel es se ha exagerado muchísimo, porque, por ejemplo, dentro del gobierno republicano estaba Augusto Barcia. Augusto Barcia era un masón que creía de verdad en la masonería como camino de vida espiritual, pero los otros no. En el caso de José Alonso Mayor, de José Giral, no era lo suyo esa espiritualidad. Ellos tenían otra espiritualidad que se basaba sobre todo en la libertad, en la solidaridad, en la educación. Esa era su espiritualidad. Y en el 36, pues hay un intento por parte de la masonería de hacer mover los cables para que Francia cumpliese el tratado de defensa mutua que tenía firmado con España. Se mueven todos, el Gran Maestre de la Logia de Levante, el de Grande Oriente Español, de todos, con esa finalidad. Pero Francia, entonces, sabe que va a pasar, hay un miedo a Hitler en toda Europa tremendo. Y nadie quiere mover un pie sin que pueda molestar a Hitler. ¿Qué hacen las logias masónicas francesas? Pues no hacen nada, simplemente. Intentan hablar con el gobierno, decirle que hay que ayudar a España, pero tampoco presionan hasta el punto de decir hay que implicarse. Tampoco, entre otras cosas, porque tampoco tenían ese poder que se le ha dado de que podían, que como era tal ministro era masón o que el otro era, que tenían capacidad de decisión. Eso no ha sido cierto nunca, ni en España ni en Francia tampoco. Sí, Pedro, ya que llegamos a esta parte del triunfo de la República, ¿nos puedes hablar un poco sobre el papel de José Alonso en este triunfo de la República y su papel como gobernador de Asturias y de Sevilla? Sí, el papel de José Alonso llega a lo que pasa con el republicanismo alicantino es que da unas personalidades de una talla muy por encima de la media de lo que pudiera haber en otros sitios. Es una gente muy preparada y que se ha batido de verdad en las luchas contra la dictadura de Primo de Rivera y contra la monarquía. Entonces ellos tienen experiencia y además son unas personalidades de una capacidad intelectual muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando llega la República necesita gobernadores que sepan de verdad lo que quiere la República y que sepan decidir en un momento y que no estén siempre consultando qué hago o qué no hago. Cuando José Alonso Mayor llega a gobernador por indicaciones de su amigo Carlos Esplá. Entonces, él, Azaña lo ve perfectamente cuando dicen Esplá le sugiere a Azaña que sea Alonso Mayor el encargado de hacerse con el gobierno civil de Asturias, pues lo ve perfectamente porque sabe de su trayectoria y de su decisión. En Asturias, José Alonso lo primero se encuentra, en Asturias es una provincia española que tradicionalmente ha sido conflictiva porque tenía una provincia minera y de industria pesada donde había mucha conciencia laboral, social. ¿Qué ocurre? Que en el momento que llega, en el 31, ya el sindicato mayoritario, que hasta entonces había sido el socialista y seguía siéndolo, UGT, había perdido un poco de poder en favor de la CNT, de la Central Anarquista. Entonces la Central Anarquista no quiere ver que la República es un sistema diferente, un régimen diferente a la monarquía. Y siguen empeñados en que hay que hacer la revolución social. Entonces José Alonso cuando llega se entrevista con ellos y les dice, bueno, aquí vamos a conseguir hacer la revolución social, pero poco a poco, conforme podamos. Pero si lo que vais a hacer es proclamar una huelga política cada semana, yo voy a cortar esas huelgas. Se producen periodos de reunión,
constantes porque José Alonso tiene una capacidad de diálogo inmensa, pero con una cuestión: cuando ve que las cosas llegan a punto muerto y no se mueven, entonces él actúa. Y la actuación pues es la siguiente: cuando vio que se declaraba una huelga y otra, la CNT declaraba una huelga y otra, pues procedió a dos cosas. Una, a pedir fondos a Madrid contra el paro, que el paro era, pues estábamos en plena crisis del 29, y entonces pedir esos fondos y al mismo tiempo pues autorizar el registro de las sedes de la CNT en Asturias. El conflicto más grave fue el de la mina de la Felguera, donde hubo gente, militantes de la CNT, que iban armados y tal. Entonces la solución que buscó él fue simplemente pues detener a las personas que tuviesen armas y entonces al mismo tiempo dar subsidios para el paro y para reciclar. Entonces no se hacía eso para reciclar a los trabajadores de la mina que se pudiesen dedicar a otros trabajos. En Sevilla la cosa fue más peleaguda, porque Sevilla sí estaba controlada casi exclusivamente por los sindicatos anarquistas. Entonces él, cuando llega a la ciudad, la mitad de los comercios están cerrados, las pocas fábricas que hay también cerradas, y hay, no es que haya una agitación callejera de tiroteos ni nada de eso, pero sí hay por parte, por ejemplo, del empresariado y tal, hay un descontento grande, y por parte de un sector de los trabajadores también, porque tampoco pueden ir a trabajar. Hay una situación bastante agitada. Él procede a la misma cuestión que es a negociar. Lo primero que hace es negociar. Y se sienta con los responsables de la CNT, les dice esto, como pueden ser las cosas, que la huelga política no está permitida. O sea, la huelga política es la que no pretende mejoras laborales para los trabajadores, sino cambiar el régimen. Él les dice que no va a consentir bajo ningún aspecto que el régimen sea atacado por los trabajadores, que el régimen ha venido a ayudar a los trabajadores y a conseguir las mejoras para los trabajadores en la medida de las posibilidades de lo que vaya pudiendo hacerse. La CNT declara una huelga general en Sevilla y él ordena a las fuerzas a la policía que registre todas las sedes de CNT y detenga a todos aquellos que porten armas o explosivos. Pues en ese momento, al declarar esa huelga, Alonso Mayol sufre de dos atentados. Uno, como era hombre de ritual que hacía siempre los mismos trayectos, era una persona muy valiente y nunca se había amenazado ni pensaba que a él le iban a hacer nada, y si lo pensaba, él, si tenía que ir a tomarse un café a las 3, iba y se lo tomaba a las 3. Y eso sucedió. Una de las veces iba al café que había al lado del gobierno civil y había una bomba que gracias a Dios fue desarticulada. La otra fue mucho más grave, porque un día Queipo de Llano, el que fue un auténtico un genocida, se le pueden atribuir no sé cuántos, pero miles y miles de asesinatos en Sevilla y en toda Andalucía. En Radio Sevilla dijo que mañana, o sea, al día siguiente, le llevarían al hijo, perdón por la expresión, al hijo de puta de José Alonso Mayol, y que todo el mundo sabría lo que iban a hacer con eso. Bueno, pues no fue una amenaza en vano. Ese día un coche lleno de gásteres corsos y argelinos lo cogieron, lo subieron al coche, y supongo que si habéis leído el libro sabréis la peripecia ya, porque salió del coche después de darle un bocado en la oreja a uno de los mafiosos y tirarse en marcha, del coche en marcha. Entonces, perdón, esto se me ha ido con lo de Orán, sí, perdón. No, el otro atentado fue una cuestión de lo mismo de la CNT, que no acepta las condiciones de Alonso Mayol. Ante esta tesitura, lo que hace Alonso Mayol es pedir a Madrid que le envíen más policías y decirle a la CNT que las huelgas se han acabado. Luego le surge otro problema, que es que en el puerto, en el reducto del puerto de Sevilla, es el único sitio que controla un sindicato comunista. Y el sindicato comunista controla también quién trabaja allí y quién no trabaja. Entonces, el comercio del puerto está paralizado
y vuelve a hacer la misma táctica, la del palo y la zanahoria. Habla con ellos hasta que llegar a convencerlos de que tenían que abrir el puerto o que en otro caso tendría la misma situación que tuvo con la CNT. Al final la huelga del puerto fue normalizado por su acción y él, pues Sevilla, al cabo de su mandato, tanto en Sevilla como en Oviedo, la conflictividad laboral pues disminuyó muchísimo y el comercio se restableció. Y los sindicatos como UGT, los sindicatos normales, pues siguieron haciendo sus huelgas, pero huelgas no violentas ni conflictivas. Él al final salió de los sitios con unos resultados muy buenos, porque no titubeaba a la hora de tomar las medidas, al mismo tiempo que tampoco titubeaba a la hora de negociar. Si había que negociar, él sabía cuando una propuesta era justa o de otra cuando era injusta. Y eso le llevó pues, a adquirir un prestigio muy grande, más del que tenía, entre los republicanos, sobre todo porque de esos sitios normalmente no se sale bien, porque tienes que enfrentarte a la gente que está pasando hambre, que está pasando necesidad y que muchas veces son manipulados por otras personas que no pretenden mejorar su vida, o si lo pretenden, la pretenden de otra manera. Y él supo llevar las cosas de forma que, minimizando los costes, logró estabilizar la situación en ciudades, sobre todo Sevilla, muy conflictivas. De las más conflictivas de España, con Barcelona y con Madrid en ese momento. Gracias, Pedro. Como ya se dijo, mi abuelo también fue director general de seguridad durante el gobierno de la Segunda República. ¿Cómo fue su actuación en esa posición de director? Y lo del título del libro, ¿cómo pudo evitar la guerra? Bueno, normalmente se tiene entendido por mucha gente que ocupar un cargo público, un cargo político, es una bicoca, es algo maravilloso, ¿no? Para los republicanos españoles no era así, ¿eh? Ellos iban a la política como una obligación, o sea, una obligación ética. No, para ellos no iban a disfrutar ni a tener prebendas ni nada, iban a sacrificarse, a servir a su país. Entonces, el puesto de la Dirección General de Seguridad entre los republicanos no lo quería nadie, por decirlo así de claro. Era un puesto que arriesgaba muchísimo en un país donde más de la mitad de la población pasaba hambre. Pasar hambre es una base inequívoca para que haya conflicto. La mayor, si no tienes para comer, incluso la democracia te da igual, porque lo primero es comer. Entonces, aceptar el cargo de director general para un demócrata republicano, como eran los hombres de la generación de José Alonso, era una cosa muy pesada, pero bueno, cuando le dicen a Azaña y Carlos Esplá que tiene que ser el director general de seguridad, él dice que sí, bueno, que lo acepta y que con todas las consecuencias que haya. ¿Qué hace cuando él llega a la Dirección General de Seguridad? Ya había habido una reunión de Franco y otros militares para impedir el gobierno del Frente Popular. No llegó a golpe de Estado, pero sí llegaron a escribir a Portela Valladares, que era el anterior presidente, para que no diese paso al gobierno del Frente Popular. Entonces, claro, el asunto es muy delicado, porque cuando ya por fin llega el gobierno del Frente Popular, lo que hay es una conspiración andante y una sublevación casi directa de los miembros de Falange, del grupo de José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es hacer atentados por todos sitios, disparar en cualquier lado, interrumpir las reuniones de cualquier sindicato, apalear a la gente en la calle y amenazar constantemente a la población y a los representantes políticos, sindicales y de cualquier tipo, incluso escritores y gente del cine o del teatro. Pues lo que hace José Alonso Mayor es que simplemente disuelve Falange y entonces manda a detener a los 4 directivos de Falange, incluido José Antonio Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque no hay ninguna capacidad de diálogo con ellos. Ellos se niegan, dicen que la República es un régimen antiespañol y que ellos no van a parar hasta que la destruyan.
Entonces, claro, la solución es esta, pero la trama, él toma la resolución porque la Falange es quien está en ese momento llevando a cabo los mayores actos de violencia en la calle. Al mismo tiempo, también hace otra cosa José Alonso, que es lo mismo. Él sabe que los anarquistas no quieren saber nada de las políticas reformistas. Entonces lo que hace es lo mismo que hizo en Oviedo y en Sevilla, decirles, aquí las reglas del juego son estas, hay libertad de expresión, hay tal, pero lo que no se puede hacer es atacar a la República. Si las cuestiones consisten, vuestra estrategia consiste en atacar al régimen, pues entonces yo actuaré con toda la proporcionalidad que exigen vuestras intervenciones. En esta tesitura lo que sucede es que hay una propuesta de golpe de Estado que lleva ya mucho tiempo trabajada, en la que están inmersos los grandes oligarcas españoles, está también metido el gobierno de Italia, el fascista de Italia, y el gobierno nazi. La primera fecha para el golpe de Estado fue abril del 36, pero vieron que no estaban las cosas preparadas y decidieron esperar para que fuese en el verano. Cuando tuviesen ya las armas que le había prometido Mussolini, la ayuda de la aviación alemana y demás. Alonso Mayor lo que hace es una cosa que hasta entonces no se había utilizado, que es intervenir las casas, las comunicaciones de los conspiradores, sobre todo de los militares y de los oligarcas. Entonces, él llega a acumular tal cantidad de información que apabulla al gobierno de la República, pero en ese momento el presidente es Santiago Casares Quiroga y el presidente de la República, Manuel Azaña. Él llega a tener el convencimiento absoluto, aunque se haya escrito muchas veces que no, de que el director principal de la conspiración es Emilio Mola Vidal. Muchos historiadores han dicho que no, porque él hizo un viaje a Pamplona para entrevistarse con Mola y no encontró armas allí. Pero lo que no ha dicho casi nadie, ahora ya sí se reconoce, es que no encontró armas porque un inspector, Martín Baguenas, un inspector de policía, le había avisado de que iba a ir allí el director general de seguridad. Entonces las armas las escondieron. Pero lo que no se comentaba antes es que José Alonso había intervenido en las comunicaciones de Emilio Mola. Entonces sabía perfectamente lo que estaba tramando Mola. En esto, al ver que la cosa ya es inminente, lo que hace Alonso Mayor es comunicar al presidente del gobierno, a Casares Quiroga, que hay 500 cabecillas militares y civiles que deben ser detenidos de inmediato si se quiere parar la guerra. Ante eso, Azaña y Casares Quiroga no se atreven a llevarlo a cabo, porque piensan que si se detienen a esas 500 personas, ellos creen que el resto del ejército, que no era demócrata, se sublevaría y que la CNT se echaría a la calle, declararía la revolución, se echaría a la calle. Total, que Alonso Mayor dice que eso no sucedería porque tiene a la policía controlada para evitar cualquier altercado de ese tipo, pero que si no se detienen esas 500 personas, la guerra es inevitable. El hecho real fue que no se detuvo a las 500 golpistas. Y el hecho real es que el 17 de julio se produce la sublevación en África por los militares africanistas contra el gobierno democrático de la República. Sí, Pedro, al inicio de la guerra, a mi abuelo le dieron otra misión para ir al norte de África. ¿Nos puedes hablar de su papel dentro de este contexto en el norte de África? En el norte de África sucede una cosa. Sí, lo primero que hay que saber es que José Alonso era una persona extremadamente inteligente. Entonces, él no se entretenía en las ramas del árbol, sino que iba al tronco directamente. ¿Y qué pasa? ¿De dónde vienen las personas que han logrado que en España el golpe de Estado fracasado se convierta en una guerra civil? Vienen de África. ¿Y quién son los que forman las tropas de África? Son indígenas, son marroquíes, son rifeños.
Entonces él propone al presidente de entonces que hay que mandar a alguien al norte de África para intentar sublevar a los indígenas, prometiéndoles autonomía, una autonomía grande, que dejen de nutrir las tropas rebeldes. Entonces, el presidente entonces del gobierno, José Giral, le dice pues, que él mismo, que vaya él. Claro, él va con 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas puede parecer que entonces podía ser mucho dinero, pero no era nada. O sea, 1 millón de pesetas para intentar comprar a los caídes marroquíes y tal, y que dejen de mandar, de nutrir las tropas de los sublevados, pues no era dinero apenas. Él reclama más dinero cuando está allí, pero no hay dinero, la República tampoco tiene dinero. Pero sobre todo también cuenta porque él lo que sí hace es infiltrarse en las filas de los rifeños, de las cabilas marroquíes, hablar con ellos, hacer contactos, que luego le servirán. Y lo que hace es, viaja muchísimo a Marsella para intentar que Francia colabore en esa cuestión, pero Francia se niega completamente, que es la que tiene la mayor parte de Marruecos y es la que en ese momento Argelia también es parte de Francia. Y Francia lo que hace es torpedear todas las iniciativas que toma Alonso Mayor para sublevar a los rifeños, para que dejen de formar parte del ejército rebelde, porque eran mercenarios. Fracasan porque Francia no quiere que eso vaya adelante. Y Francia es la que de verdad tiene el poder en Marruecos. Entonces, su misión ahí durante la guerra es esa. Después, José Alonso pasa, yo creo que es una cosa de verdad, lo que comentábamos antes, creo que es una vida de película, no es una vida normal. Él, al llegar a Sidi Bel Abbes, en Argelia, como cónsul general de los consulados españoles en el norte de África, lo primero que hacen es decirle que lo van a matar. A la semana de llegar, hay un grupo de nazis que va a entrar a la casa donde está él, su madre, sus hijos, su mujer. Y lo que hace es atrincherarse en la casa con colchones, con las camas, con todo, y con la pistola que tenía decía, bueno, pues si vienen, aquí me van a encontrar. Yo no voy a salir corriendo. Luego, como se corrió la voz de que estaba atrincherado y con 2 amigos más allí, este grupo de nazis no entraron a por él. Pero en fin, a partir de ahí es una con otra los atentados, las tentativas de atentados que tiene. Francia incluso llega a solicitar su extradición para entregárselo a Franco y que Franco lo fusile. Entonces lo que hacen es detenerlo luego en Casablanca. Y en Casablanca él pues está en prisión esperando que de un momento a otro lo entreguen a España con la autorización del mariscal Petén, y que allí pues probablemente lo habrían fusilado y algo más, porque era en ese momento habían distribuido, habían propagado una leyenda negra sobre él de que él había sido el culpable, el que había propiciado el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. En fin, a José Antonio Primo de Rivera lo habían convertido en un mártir y a José Alonso Mayor el franquismo lo había convertido en su verdugo. Claro, eso no era cierto porque hasta el último momento José Alonso Mayor intentó que no se fusilara a José Antonio Primo de Rivera. Que estuviese en la cárcel, sí, pero él era completamente contrario a cualquier decisión que estuviese al margen de la ley, que no fuese totalmente legal. Entonces, y luego también se oponía a que se victimizara a José Antonio Primo de Rivera. En fin, que en ese momento el peligro que sufrió y el drama que tuvo que vivir él y su esposa, sus hijos, tuvo que ser tremendo. Yo lo sé por José Alonso Sellés, que con mis conversaciones con él fueron gratísimas cuando estuvo aquí en Alicante, que la vida que llevaron fue una vida absolutamente tremenda, trágica. A pesar de todo, él sigue en la prisión, lo detienen, está en la prisión de Casablanca y lejos de hundirse, que ya habría tenido muchas razones para hundirse, él sigue desde la cárcel intentando ayudar a los refugiados y
y dar información a la gente, a la gente para sacar a gente rumbo a México y rumbo a otros países de América Latina, pero sobre todo a México. El asunto principal de la extradición lo lleva una abogada que consigue al final que se ha puesto en libertad. Y a partir de su puesta en libertad, ahí empieza otra etapa de José Alonso, que es, él se convierte en delegado de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles en Casablanca y al mismo tiempo también se convierte en un agente especial del cuartel general de los aliados, por su relación con el periodista y escritor Jay Allen. A Jay Allen lo había conocido José Alonso en España, era reportero de los principales periódicos de Chicago y Nueva York. Y tenían una relación estrechísima. Entonces, con Jay Allen, con los norteamericanos y no con los aliados, lo que él hace un doble juego, él les da información, porque él tiene muchos agentes distribuidos en Marruecos y Argelia, de las posiciones de los nazis. Y al mismo tiempo consigue ayuda para sacar a republicanos españoles de África. Porque la situación de los refugiados españoles es tremenda. En una de las cartas que envía al alto mando aliado en Marruecos, le relata dónde están los refugiados españoles en ese momento, y están muriendo haciendo el ferrocarril de Yelfa en el Sahara, están trabajando en las minas de cobre y de hierro del Rif, están muriéndose en jornadas de 14 o 15 horas, durmiendo en el suelo, y entonces es eso un año después de la victoria aliada sobre los nazis. Entonces son sus cartas las que logran al final que se liberen a los republicanos españoles que estaban en condiciones de esclavitud. Eran unos 6.000 más los que se habían enrolado, otros 5 o 6.000 que se habían enrolado en la Legión Francesa para combatir a los nazis en Francia. Por un lado consigue eso, y por otro, mediante los fondos que le envía la Junta de Auxilio a los republicanos españoles, a los refugiados españoles, y los que obtiene de los aliados, del cuartel general aliado, él logra sacar a casi 4.000 personas del norte de África. Con muchos problemas, porque en Francia ya estaban los nazis, habían ocupado Francia, y sobre todo judíos, comunistas y demás querían escapar como fuese de allí. Entonces ya los barcos son una cosa escasa. Entonces José Alonso tiene que pelear por ver de qué manera se consigue un barco, que los barcos pasen por Casablanca y por Onan y se lleven a los republicanos españoles a otro sitio, porque estaban en una situación tremenda de pobreza, de esclavitud. Así. Entonces yo creo que el cuartel general aliado lo condecoró y le agradeció sus servicios de manera muy eficiente. Lo que no sé es que iban a darle una medalla del mérito del Congreso de Estados Unidos, pero no sé qué pasó con eso, porque luego Jay Allen, que era su valedor, enfermó, y entonces ya esa pista no la he podido seguir. Entonces ya después pues pasa, él no se va a México hasta que no logra encauzar la salida de los refugiados españoles que querían salir de allí, o que tenían que salir de allí por fuerza. En fin, toda la vida, el periodo este de Casablanca, como nosotros, es un periodo absolutamente, si lo ves como una cosa de aventurero, dices, bien, estamos viendo Indiana Jones, esto es algo parecido, pero no, aquello no era Indiana Jones, era de verdad, era una cosa de verdad. Gracias, Pedro. Al final mi abuelo sale del norte de África con un salvoconducto del gobierno de Estados Unidos por los aliados, y después viene a México, ya varios años después, y él colaboró para la formación del gobierno en el exilio aquí en México. ¿Puedes hablar un poquito de esta parte? Él vuelve a México en el 44, que por cierto vuelve con Gilberto Bosques, con el que había que tener algún roce, precisamente para sacar refugiados. Gilberto Bosques quería
ayudar a los refugiados españoles, pero tenía una presión tremenda en Francia por los europeos que querían irse también, por los franceses. Entonces, luego coinciden los dos y van los dos juntos a México. Gilberto Bosque se queda en la frontera a disfrutar de la vida, y José Alonso pues se va con su familia. Su colaboración, pues desde el primer momento empieza a colaborar con lo que había en México, lo que se encuentra en México, y él cuando llega se encuentra con la Junta Española de Liberación. La Junta Española de Liberación pudo haber sido... es difícil de hablar, pero la Junta Española de Liberación fue la mejor alternativa que crearon los republicanos en el exilio para sustituir a Franco, para echar a Franco del poder. Se crea de cara a la Conferencia de San Francisco, y en ella se pretende demostrar que Franco había ganado la guerra, siendo un aliado de Italia y de Alemania, o sea, del nazifascismo. Eso lo saben todos. Pero aquí, y lo aceptan en las negociaciones que tienen entre bastidores, y lo aceptan todos los embajadores y todos los representantes de todos los gobiernos de Uruguay, porque lo saben todos. Pero aquí interviene la mano de Churchill y la mano que se niega completamente a que Franco salga del poder. Claro, esto para los españoles de la Junta Española de Liberación es un jarrón de agua fría. Es decir, aquí podemos obtener castigos simbólicos, pero no vamos a obtener que las Naciones Unidas conmine a Franco a que se aísle del poder. Si eso hubiera pasado, Franco se habría ido, porque de hecho su esposa salió a Londres en aquellos años. ¿Qué pasa? Pues que al final se imponen los criterios de Churchill, que consisten en dejar a Franco en el poder y condenarlo al mismo tiempo. O sea, se retiran los embajadores de España, se condena al régimen de Franco como un régimen nazifascista, pero se deja. Y está claro. La colaboración, la labor de José Alonso en esto fue enorme, porque tuvo que buscar, ellos se dedicaban a buscar documentación y a hablar con todos los representantes de todas las naciones que iban a participar en Naciones Unidas. Y su labor fundamental fue esa, la de participar en la creación de las declaraciones y de las resoluciones de la Junta Española de Liberación para presentarlas en la Conferencia de San Francisco. Y gracias al embajador de México pudieron ser leídas y tomadas en consideración, pero como ya he dicho, la negativa de Churchill impidió que aquello fuese a buen puerto. Si los documentos elaborados por la Junta Española de Liberación, en la que estaba José Alonso Mayor, hubiesen ido a buen puerto, lo más probable es que en el año 45, como pensaban casi todos los exiliados españoles, en el año 45, todo lo más del año 46, el régimen de Franco hubiese acabado. No fue así, y luego pues España fue durante 30 años pues una dictadura sangrienta, y que la hemos sufrido los que vivimos aquí, y también de una manera clarísima la habéis sufrido quienes sois hijos de los que se tuvieron que ir de España por obligación. O sea, una cosa es que tú te vayas de un país porque quieres irte o porque tal. Otra cosa es que te obliguen a irte. Y eso es una cosa tremenda, es una cosa... Y que pocas veces, yo lo he analizado, muy pocas veces, la inquina de un tirano, de un dictador, puede llegar a pasar varias generaciones. Y como se utiliza, como dijo José Gaos, a trasterrar a la gente, pero no en un momento dado, como pasó alguna otra vez en la historia de España o de otros países, 4 o 5 años de exilio, no. Décadas de exilio, décadas, que afectan al mismo exiliado, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a todos, hasta lograr cambiar de raíces a los que se han ido. O sea, es algo tremendo, una cosa de las más crueles que se han hecho nunca en ningún país. Y en este país afectó a muchísima gente, y todavía sigue habiendo parte de esa gente que provocó aquello, sigue estando en los aledaños del poder y cerca, muy cerca.
Pedro, ¿nos puedes hablar un poco de la dificultad que tuviste para encontrar información? Porque bueno, vemos que en el libro hay muchísimas notas y muchísima bibliografía, pero tengo entendido que en esa época en España todavía había mucha dificultad de encontrar fuentes y que... Sí, es que eso ha mejorado mucho por dos razones. Ahora se ha digitalizado un montón de archivos, entonces hay mucho material de archivo que incluso se puede ver desde casa. En eso ha cambiado muchísimo. En aquel momento, estamos hablando no de hace tanto tiempo, de hace 20 años, era muy difícil acceder, por ejemplo, a los archivos militares no se podía acceder. Claro, si una persona como José Alonso Mayor ha sido director general de seguridad, los archivos militares son imprescindibles. Hay que verlos. Pero bueno, yo lo intenté por muchos medios, incluso me busqué a un coronel que conocía que me diese una carta de presentación, ni por eso. No pude verlo. El archivo de la Guardia Civil no pude consultarlo. Entonces, claro, ahí hay una remora grande, hay un inconveniente grande cuando tú no puedes ir a la fuente directa. Luego, pues trabajando mucho se puede ir, por ejemplo, encontrar el archivo general de la República o el archivo general de la CNT que está en Ámsterdam. En fin, hay muchos archivos que sí he podido consultar, pero otros, pues me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo estuve trabajando en Alicante en el archivo de la memoria oral. Y entonces el archivo de memoria oral consistía en ir haciendo entrevistas a gente que había vivido la guerra, a personas que habían vivido la guerra y la posguerra, y hacerles entrevistas para guardarlas en un archivo que quedase para siempre. Pues bueno, yo estuve trabajando en eso. Cuando hice empecé a investigar sobre José Alonso Mayor, pedí consultar esos archivos en los que yo había contribuido a hacer, y me negaron que pudiera consultarlos. Y claro, decir, bueno, pero si esto lo he hecho yo, ¿cómo no me autorizan a mí a consultar una cosa que ya la he oído, pero ahora quiero oírla para sacar notas y tal? La última respuesta que me dieron era que le pidiera permiso a las personas que había entrevistado, la mayoría de las cuales estaban muertas. Eso es una cosa tremenda. Que la respuesta la tengo por escrito, porque son tan lerdos a veces que te dan unas respuestas tremendas sin tener ningún pudor de lo que están poniendo en la respuesta. En fin, esas son las dificultades mayores. Luego está que hasta hace también relativamente poco los archivos españoles, en general, la archivística en general, estaban muy mal organizados. Entonces, encontrar un documento válido, un documento que te aporte cosas, a lo mejor te suponía tirarte un mes trabajando para sacar un folio, las notas que caben en un folio. Entonces, sí, la dificultad ha sido grande. Creo que en ese aspecto la cosa ha mejorado mucho últimamente. Y por último, Pedro, ¿cómo fue recibido el libro en España? La publicación de este libro. También ahí hay una cosa también que creo que merece citarla. El libro, entonces el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert tenía bastante prestigio en España como centro de investigaciones. Entonces yo hablé con ellos y me dijeron que sí, que lo publicaban. Pero cuando vieron el libro, parece ser que no les gustó demasiado. Entonces, si habéis comprobado, el libro tiene bastantes erratas, no tiene solapa, no tiene contracubierta, que todo eso yo se lo entregué, y tiene el índice, lo tiene al final, cosa que no se hace en los libros. En fin, quiero decir que con eso, que lo publicaron porque el contrato estaba firmado, pero si hubiera sido por ellos no lo habrían publicado. Entonces aquí gobernaba un partido muy de derecha, el heredero de Franco, el Partido Popular, y dijeron, no les gustaba la idea, sobre todo cuando lo fearon. Entonces no fue una buena edición. Pero bueno, yo me doy por contento porque el libro salió, porque yo estoy convencido de que no lo habían sacado. La repercusión en España, pues yo al principio estaba muy contento porque se vendió casi, tiene 2 ediciones, la primera se vendió, era de 1000 y pico ejemplares y se vendió prácticamente en una semana.
que eso para un libro de historia aquí es una barbaridad. Y la segunda, pues ya no sé cómo acabó. El asunto es que solo se hizo una presentación, y una presentación que fue solamente en Alicante, y no se promocionó el libro en ningún sitio. Ahora, yo sé que ha sido muy utilizado en otras investigaciones y bastante citado. Esa es la repercusión que yo puedo ver en el libro, que es bastante citado a niveles académicos y que ha tenido repercusión académica. Y luego, claro, hay cosas como, por ejemplo, lo de la detención la orden de detención de Alonso Mayor a los 500 golpistas, pues sí ha tenido ya una cosa comúnmente aceptada por los historiadores. En ese aspecto para mí ha sido satisfactorio, aunque ya os cuento que tuvo sus inconvenientes, sus dificultades de publicación. Bueno, Pedro, ahora vamos a abrir las preguntas. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Oigo mal, ¿eh? Yo únicamente preguntar, o sea, a mí se me hace muy raro que dejen escribir tantas cosas desde que el primer libro, ¿no?, que hicieron acerca de la República, de todo eso. Yo creo que han tenido muchas dificultades, ¿no?, ustedes como escritores de eso, ¿no?, allá en España. Yo único que tantas dificultades tienen. No oigo. Yo creo que los escritores como tú, que han empezado a escribir acerca de la República, tantas cosas, que han tenido muchos problemas, ¿no? Al principio debieron de tener muchos problemas con el gobierno, o cómo empezaron a dejarlos ya hablar de ese tema. Me habla sobre las dificultades a la hora de investigar. No, de escribir, de ya que les dejen escribir libros y, no sé, en revistas y todo acerca de la República, porque creo que era un tema que estaba súper vetado, ¿no? Sí, aquí investigar sobre la República y demás ha sido siempre una cosa muy, muy trabajosa. No te sonreía mucho, incluso en los archivos tampoco le hacía gracia enseñarte documentación que no les gustaba. La cuestión es que hay una necesidad, todos los pueblos tienen derecho a conocer su pasado y alguien se tiene que dedicar a hacerlo. No es una cuestión que dé mucho prestigio, no tiene apenas promoción, pero hay un compromiso, tiene que haber un compromiso en el historiador de aclarar el pasado de su pueblo, de su tierra, aunque sea un trabajo que en determinado momento ha sido dificultoso e incluso penoso. Creo que la satisfacción de investigar, de buscar, por muchas pegas que te pongan, está en el trabajo conseguido. Yo, por ejemplo, simplemente con haber recuperado para la historiografía, la vida de José Alonso Mayor, por ejemplo, me siento satisfecho, sin más nada. Lo demás, que ponen dificultades, pues las dificultades están para vencerlas. No sé si he contestado porque no he oído muy bien la pregunta. Gracias. De nada. ¿Te puedes acercar? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, soy alicantino, de Elda, y quería hacerte una pregunta un poco concreta de José Alonso Mayor. ¿Formó parte o tuvo relaciones con el gobierno de la República instalado en Elda, en la posición Justo, en la Casa del Gobierno? Perdón, no.
Es que tengo dificultades con el audio. Bueno, te repito, si José Alonso Mayor formó parte o tuvo relación directa con el último gobierno de la República, que sabes que se instaló en Elda, en Alicante, se llamó la oposición yo sé, ¿verdad? Y quisiera saber si tenía una relación, si estuvo allí o si formó parte de ello. Ya estamos hablando de marzo del 39. Sí, sí, sí. Yo sé que estuvo en contacto permanente con el último gobierno de la República, pero formar parte de él, desde luego, no. No. Sí, Juan Vicente, ¿sí escuchaste lo que contestó? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Te puedes acercar, por favor? Hola, ¿qué tal, Pedro? Habla ahora Bausa. Antes que nada, pues agradecerte por este libro, que bueno, ya en su momento lo habíamos hecho, pero una vez más por este excelente libro de mi bisabuelo. Y mi pregunta sería un poco hacia el sentido del presente. ¿Cómo percibes tú con todas estas cuestiones y nuevas olas políticas que hay actualmente en España, con esta reivindicación de una derecha extrema? ¿Cómo se está retomando toda esta parte de la historiografía de la República? ¿Cómo vislumbras que en el presente las juventudes están tomando, o sea, se sigue retomando el estudio de la República por los nuevos historiadores en España? ¿Cómo es esta relación con estas nuevas fuerzas de derecha que están surgiendo en España? Pues es un asunto complejo, porque en España, como sabéis, no se ha... los sucesores del franquismo forman parte del primer partido de la oposición, que ahora mismo está en la oposición, y de ese partido ha salido todavía un partido más extremo, que es Vox, un partido que es todavía más extremista, más de derecha extrema, o sea, verdaderamente franquista, con rasgos muy fuertes de xenofobia, de homofobia y de todas las fobias que se quieran poner. La reacción de la juventud ahora mismo hay un montón de jóvenes que están por su cuenta trabajando en sacar a los cadáveres que hay todavía, a los más de 100.000 cadáveres que hay todavía en las cunetas y en las tapias de los cementerios. Lo están haciendo muchísimos voluntarios, altruistamente, sin sueldo en muchos casos, y en eso hay una sensibilidad muy grande por parte de la juventud. Pero hoy en día en España la voz cantante, la voz que predomina en los medios, desgraciadamente es la voz de la ultraderecha. Tiene mucho más peso la voz de la ultraderecha que de la gente que reivindica la democracia republicana o que alberga esperanzas de una recuperación de la vida y de la dignidad del pueblo español, de su pasado. Eso es un problema grave, porque también denota que no existe una prensa de izquierdas, existe simplemente una prensa no ya de izquierda, una prensa demócrata, una prensa que acepte que no se puede construir una democracia sobre 100 y pico mil cadáveres todavía desaparecidos, que no se sabe dónde están, y que sería una cuestión que no tendría que ser discutida entre los partidos, sino en una democracia normal las familias tienen derecho a enterrar a los muertos. Eso es un principio básico de humanidad. Pues eso aquí no está claro, por ejemplo, por poner ese ejemplo. Sino que muchos le llaman eso abrir heridas. Yo creo que no. Si a mí tengo una persona que ha desaparecido y me entregan sus restos, yo los entierro, les doy sepultura, se acabó la herida, no hay más herida. Pero aquí la cuestión es otra. La gente también, la gente joven, como yo creo que pasa en muchas partes, casi todo hoy en día, en casi todo el mundo, hay bastante desesperanza y como una especie de fatalismo, como de decir que esto no tiene solución. Yo creo que es una equivocación, pero en cierto modo creo que los medios también están un poco interesados en no dar
abrir caminos de esperanza a la gente, porque constantemente sufrimos bombardeos de noticias y de historias que nos están, en general, volviendo más reservados y menos críticos con la vida que vivimos. Pues gracias, Pedro. ¿Otra pregunta? ¿Hay en el público alguna inquietud? ¿No? Queda totalmente aclarado un tema fascinante, la verdad. Yo, antes de concluir el acto, que están invitados a comer aquí en el patio, los quiero felicitar. O sea, la verdad que la felicitación es enorme, porque para consolidar un proyecto tiene que haber una serie de conjunciones, y aquí es tanto Pedro como gran historiador y la familia con el afán y con la inquietud de llevar esta historia a un nivel. Entonces, no es algo fácil de hacer. Nosotros en el Ateneo ya llevamos en la mesa directiva, pues bueno, varios años ya. Hace rato que platicábamos que no es bueno decir los años, ¿no? Pero ya cuando llegas a cierta edad. Pero sí, los felicito. Es un trabajo enorme. Esto es de mucho sacrificio. Y en el Ateneo estamos muy interesados, Pedro, de sacar una nueva edición. Cuentas con nosotros, espero que la Universidad de Alicante también, y podemos hacer una coedición. Yo por mí encantado, desde luego. Bueno, pues ya. Cerrado, no hay que luego que nos echamos para atrás ni nada. Los nietos creo que están muy entusiastas, los bisnietos creo que también. Y pues bueno, para concluir, quiero agradecer a la UNED que nos facilita y nos posibilita compartir este inmueble maravilloso, y que nos acompaña el consejero de Educación, Juan Vicente López. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. No nos pudo acompañar el coordinador de la UNED porque está de viaje, integrantes de la mesa directiva, el personal del Ateneo también, muchas gracias, y principalmente los familiares. Pero salió, tenía un compromiso, me dijo que vino con una mujer y tenía un compromiso, pero también nos acompañó el consejero de trabajo, Antonio Sorecio, y su esposa, y pues bueno, a los jóvenes que nos acompañan, que eso sí, cuando lo veo en público me agrada mucho. Joseba, que viene de Rivero también, integrantes de la mesa directiva, muchas gracias por acompañarnos, y pues nos veremos pronto, ¿sí? Hacemos una nueva edición, Pedro. De acuerdo, muy bien, por mí excelente, me parece estupendo. Habría que mejorar alguna cosa formalmente, poner las solapas y la contraportada que fueron suprimidas, y poco más. Por mí, desde luego, una noticia excelente. Y que haya más presentaciones del libro. Porque a mí me parece que es triste que en España se haya presentado solo una vez. Sí, una vez. Y bueno, tampoco con demasiado entusiasmo. Ya digo que parece ser que no estaban muy entusiasmados con la labor. Bueno, pues vamos a darle mucho entusiasmo. Manuel te va a mandar el convenio que tenemos de colaboración y con eso empezamos a trabajar, Pedro. De acuerdo. Te agradezco mucho tu intervención. Creo que fue una presentación muy buena para el Ateneo y para el exilio y para la República, que es un tema, y que lo aclaras muy bien en el libro, que muchas veces nos olvidamos de la República, ¿sí? Y hablamos mucho del exilio, hablamos de la guerra, y qué pasó durante la República, ¿sí? Este es un texto verdaderamente muy exacto de esa época, de ese momento histórico, ¿sí? Pues muchas gracias, Pedro. Te mandamos un fuerte abrazo virtualmente hablando. Si vienes a México estás cordialmente invitado. Igualmente, muy agradecido, y un abrazo para todos vosotros. Somos gente del mismo sitio, del mismo tronco. Para mí México es mi segunda patria. En afecto y en cariño y en admiración. Tengo desde pequeño, ya se lo contaba a Paco y a José,
que en mi casa México ha estado presente siempre y sigue estando. Ahora mismo voy a tomarme una cervecita y me voy a poner a José Alfredo Jiménez. Pues bien, muy bien. No te podemos invitar a comer porque Bueno, lo hacemos virtualmente también. te brindaremos por ti, Pedro. Yo también lo haré, por todos vosotros. En fin, ha sido un placer enorme y nada, encantado y muy agradecido por todo. Estamos en contacto, Pedro. Muchas gracias. En el Ateneo tenemos la costumbre de entregar a nuestros participantes diplomas. Luego te lo daré en persona cuando esté por Alicante. Aquí es el, Seguro. este es el tuyo. ¿Se alcanza a ver? Muchísimas gracias. Te lo guardamos con mucho cariño. Yo también lo haré. Es un grato recuerdo. Y bueno, tienen las puertas abiertas del Ateneo, ¿sí?